Lo tenemos a Pablo Pécora, licenciado en Psicología, especializado en Psicología del Deporte. Muy buenos días, gracias por haber venido. Buenos días y les agradezco por la invitación. Buen día, Pablo, Buen bienvenido. día, Juan. Bueno, ¿hace cuánto que te especializás en Psicología del Deporte? Y ya hace como 20 y pico de años. ¿Y Sí. qué te llevó a hacerlo? Bueno, de alguna manera el haber competido en tenis en Europa y el haber perdido quizás más partidos de los que yo creía que tenía que perder. O sea, no sabía cómo resolver muchas situaciones de juego, con lo cual me empecé a preocupar a entender mi cabeza primero. En el tenis, estamos hablando de tenis. Estamos hablando de tenis primero. Sí. Ok. ¿A Sí, qué sí. edad empezaste a jugar al tenis? 5 años. Muy Sí, sí. chiquito. Sí, claro. ¿En qué club jugabas? Mira, empecé jugando en un club que se llamaba Comunicaciones. Yo vivía en Villa del Parque. Sí. Está todavía el club. Sí, Claro. Después, Sí, el sí. cartero. Sí. Y después fui a los 11 años, ya me llevaron para obras sanitarias como representante y Ajá. jugué todas las divisiones de interclubes para obras. Y simultáneamente yo tenía casa en un country que se llama Miraflores y a los 13 años ya era el número 1 del country, o sea, jugaba intercountries como número 1 de Miraflores. Mirá. Y luego seguí jugando Grand Prix de Argentina, torneos acá por plata o por puntos, y luego viajé a Europa. Muy bien. Ahora, cuando empezaste a crecer, y te agarró la adolescencia, vos te abocás en Psicología del Deporte, ¿te sentías poco contenido? No. Lo que ocurría es que no había información sobre psicología del Claro. deporte. O sea, yo voy a mi primer psicólogo 17, 18 años Hmm. y era clínico y nunca había hecho deporte en su vida. Claro. Con ¿Qué lo ideas cual, tenía? no, es que mi terapia terminaba siendo como yo le iba contando a él las cosas que me ocurrían. Él intentaba trazar un paralelismo, pero a mí no me llegaba porque nunca compitió. O sea, nunca sintió lo que yo sentía en la cancha, la angustia, esa soledad de no poder resolver y decir, ¿y qué hago ahora? Claro. Entonces, desde lo emocional o las emociones que juegan en el deporte, creo que es fundamental haberlas vivido en cancha para después comprender al deportista. Ok. Para poder transferir Sí. esa experiencia. Sí, ¿Y no es cómo muy te difícil. fue en Europa, en esa experiencia que tuviste? Muy lindo a nivel vida. A nivel tenístico, yo siempre digo que me fue bien, pero por la experiencia que tuve. Pero el aprendizaje lo construí perdiendo más de lo que gané. Ajá. Y Era por plata y a veces que la pasaba mal. la pasabas mal. Sí, Te he visto en alguna nota y hablabas que hasta dormiste en estaciones de tren, sí, claro. Sí, cuando perdía, se complicaba. porque todo lo tenías que pagar vos. Sí, sí, claro, todo. Todo. Y en los deportes de alto rendimiento, digo, cuando, por ejemplo, no sé, siendo chico, perdías, ¿cómo manejabas esa frustración? ¿Cómo la vivías? ¿Cuánto tiempo te llevaba a recomponerte de un momento así? Mira, hay algo que tiene el deportista que cuando pasa la barrera de que en verdad vos te vas acostumbrando también a perder, ¿verdad? Son como frustraciones, pero después al otro día te levantás y querés de nuevo ir a jugar al tenis Sí. o ir a hacer tu deporte. Con lo cual, no te cuesta mucho, te duele el momento, mucho. Ok. Pero al otro día te levantás y decís, tenés esa posibilidad que es bastante interna y el deporte te la va enseñando, de decir, bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Con lo cual, dura poco, te diría, dura poco. Esa famosa frase que nos dicen cuando uno pierde, siempre se aprende de la derrota. ¿Es así tal cual? Si tenés la capacidad de aprender de la derrota, sí, es tal cual. Tal cual. Porque, un poco lo que decía Nadia, o sea, el volver al otro día a levantarte es para corregir. Claro. No es porque te levantás para corregir, porque si no, yo perdí por esto. Claro. ¿Y cómo se hace para recuperar la confianza y la motivación, quizás cuando venís de una seguidilla de pérdida? Y ahí es cuando hay que poner un stop y entender por qué uno pierde. Porque si vos no tenés la capacidad de analizar lo que sucedió, que es esta capacidad de aprendizaje, ligada al rendimiento, es decir, qué pasó en el partido, ¿no? También. ¿Qué pasó desde lo emocional? ¿Cómo jugaron mis emociones? ¿Mi cabeza estuvo eficiente o no? O sea, es todo un mapa que hay que construir y a partir de ahí, sí, ver
qué vas a entrenar diferente, o cómo vas a pensar diferente, o qué vas a hacer diferente. Y la confianza se construye Sí, se construye de esa manera. O sea, con terapia, con análisis, con ver sí, por dónde va. O tenés un autoconocimiento muy fuerte o te tienen que ayudar de afuera a construir el camino, la ruta. O sea, estás yendo para allá, no sé, frenemos acá porque hay que ir para allá, digamos. Entonces necesitas gente, pueden ser entrenadores muy buenos o gente capacitada a meterse en tu proceso también, de que te oriente. Claro. Y el deportista de élite, sobre todo, ¿es permeable a eso? Sí, claro. Es permeable. Sí, Si no, totalmente. no contrataría a un psicólogo. No, claro, no te pagan porque sí, no, por Y supuesto. ¿cómo arrancaste vos en la psicología? ¿Por qué buscaste la psicología deportiva? No, porque entendía que justamente que había algo más que la competencia. Sí. Porque una cosa es poseer habilidades y otra cosa muy diferente es poder usarlas cuando corresponde o cuando vos la tenés que usar en los momentos clave del partido. Y yo sentía que cuando las tenía que usar en momentos claves que yo decía ahora, Sí. el ahora no venía natural. Venía muy tenso, venía bloqueado. Miedo. Venía Claro. con miedo, claro. Ahí vi el gesto. Claro, entonces ahí viene esa frustración, pero que después también te permite entender de que esto, hay algo más, digamos. Claro. O sea, hay algo más. Porque me imagino que en los tiempos que vos arrancaste con la psicología era algo, no sé si mal visto, pero algo que la gente descreía un poco, ¿no? En el deporte. Estaba visto como, capaz que como debilidad. Uy, tiene psicólogo. Claro. Es débil de cabeza. Sí, yo me acuerdo, bueno, como hincha de Boca, Sí. que Pablo, vos también sos hincha de Boca, en su momento, no me acuerdo en qué año, pero había un psicólogo deportivo famoso que había contratado a Boca, Oscar Mangione, y se hablaba, era como todo un tema, wow, ¿qué pasó acá, Boca? ¿Necesita un psicólogo? ¿Qué problemas hay? Y era como toda una discusión nacional casi el Claro. tema, no estaba, pero ahora bueno, con el tiempo fue cambiando eso. Sí, bueno, yo estudié con Mangione, trabajé en ese Boca, pero como estaba estudiando todavía, trabajé de afuera, ¿no? Sí. Y nada, en seguimiento de jugadores, testeos de jugadores. Era muy bueno el trabajo que hacía. El problema a veces es que entrar en clubes de fútbol se manejan otros códigos, capaz muy diferentes a la psicología, que hay que saber adaptar. O hay Claro. que poder adaptar. Eso te iba a decir, es lo mismo analizar a un tenista, a un golfista, quizás que vos, no sé, coacheas a una sola persona que manejar a todo un grupo, ¿no? Todo un No, plantel. es muy diferente. Es muy diferente. También hay que definir si el psicólogo va a trabajar con el cuerpo técnico Ok. o va a trabajar con el cuerpo técnico y el plantel, Hmm. o va a trabajar con jugadores del plantel. Son Claro. 3 cosas que hay que definir antes de empezar. Y ahora, no sé, de repente pienso un jugador de élite que se desarrolló, que le fue bien y demás. En el momento en el que la carrera se termina, ¿cómo es el manejo de las emociones de esa persona? Y es buena pregunta, porque a veces quedan muy aislados en extrañar esto de la adrenalina que tienen. ¿Es una cuestión química también? Sí, para mí sí. Sí, porque ellos disfrutan de ese borde, ¿no? Mm, Es un borde, ¿no? Porque Sí. los que logran jugar en ese nivel, tienen esto de poder aceptar el desafío, aceptar la competencia como es, pero también el ir a enfrentar los momentos difíciles con mucho coraje. claro. Mucho coraje. Entonces, sí, son particulares las cabezas, ¿eh? Que ganan. Poniendo un ejemplo claro como el de Diego Maradona, digo, refiriéndome a esta cuestión química, después terminan en adicciones, digo, buscando quizás esa sensación, ¿no? De adrenalina o de que... No, bueno, es un caso muy particular el de él, ¿no? Muy particular, pero es difícil entrar en un caso como el de él porque, nada, es una cabeza digna de estudio, ¿no? Por lo bueno y quizá por lo que no está tan bueno. Claro. Pero es un límite. El de él fue un caso muy... Hay otros casos, un montón de jugadores, o sea, ¿se acuerdan del caso de Suñé que se tiró a un cuarto piso Sí. y que cuando él relataba, porque por suerte se salvó, decía que extrañaba mucho que en la calle lo frenen, lo saluden, el reconocimiento. reconocimiento. El reconocimiento. Creo que se extraña un poco eso, que
cuando uno lo tiene, cuando el jugador lo detesta. Perdón, Pablo, el caso de Pérez Roldán, Bueno, que también. tuvo intentos después de todo lo Sí. que vivió con, incluso, bueno, Sí. lo puedes hablar vos, desconocidos, públicamente Sí, conocidos, sí, ¿no? sí, Con sí, el sí. papá. Sí, sí, claro. Bueno, son todos casos donde en general lo que se juega es esto, ¿no? Extrañar un poco ese protagonismo que tenían. Y también jugadores en competencia, el que juega en Godoy Cruz, el uruguayo, que también no me acuerdo ahora el nombre, que se suicidó, Se pero suicidó. en plena actividad. Sí, Todavía también. no estaba retirado. Claro. Ahora, vos trabajaste con, bueno, tenistas reconocidos, con deportistas reconocidos como Gaudio, como Coria, Nalbandián. ¿Cómo era trabajar con figuras así? ¿Cómo manejás a figuras semejantes con tanto reconocimiento? No solo eso, sino que él era el psicólogo del Gato Gaudio cuando sí, gana también, Roland entre Garros. tanto. El famoso, bueno, a muchos lo conocen al Gato Gaudio por su famosa frase que decía en plenos partidos de ¿qué hago acá? No, ¿quién me mandó a estar acá? Y tipo de esas cosas. ¿Cómo era manejar al Gato Gaudio? Con todo eso, parte era público, ¿no? Un poco lo que él decía. No, para mí no era difícil porque entablamos una muy buena transferencia, muy buena química rápidamente. Y él es, la verdad, como paciente, sensacional, Mirá. porque tiene esa honestidad y el compromiso que hacía falta. Y él en un momento dijo, ¿no? Que gané el campeonato gracias a mi psicólogo, alguna frase así Claro. dijo. Sí, se circuló bastante eso, pero la verdad que cambiamos bastante su cabeza. Él pudo hacer ese cambio porque empezamos cuando él estaba 75 del mundo con Franco Davín. Sí. Franco ya venía de un proceso de un año y me vino a buscar porque decían, hay cosas que no entiendo cómo funcionan. Y bueno, llegamos a estar 5 del mundo, 2 años, 3 top 10, o sea, fue un proceso muy exitoso, ¿no? Pero él tenía las condiciones también. Claro. Sí, Él ¿no? tenía las condiciones. O sea, un jugador sin condiciones, lo puedes mejorar un poco, Sí, lo mejorás un poco nada más. nada más. Pero No. siempre las condiciones eso es fundamental. Lo coordinativo, digamos, las condiciones físicas notables y estas cosas tienen que estar. Y sigo con el Gato. ¿Era bueno que él diga esas cosas en pleno partido? ¿Lo ayudaban? Porque por ahí a él lo ayudaba eso. No, lo que ocurrió es que cuando yo empecé a trabajar con él, le pedí videos y vi más o menos 8 o 9 horas de videos de partidos y él hacía implosión. O sea, él cuando entraba en zonas oscuras dejaba de competir, pero dejaba de competir absolutamente, se quedaba parado. Ah, Claro, entonces lo que intentamos cambiar es que haga la explosión hacia afuera. Esa fue la hipótesis de trabajo. Entonces, bueno, pasaba que era cómico, yo hoy ya lo puedo hablar porque inclusive el lunes estuvimos juntos en su casa Sí. desayunando, pero yo le decía, si le vas a pegar la raqueta yo prefiero que la rompas, le decía yo, de afuera. Claro. Entonces él me decía, ¿en serio? Sí, rompela toda, a mí no me importa. para que la procesión no vaya por dentro. Exacto. Entonces, después empezó a hablar más y después terminó montando un show, un stand-up, digamos, pero ya se nos fue para el otro lado. Era una técnica Claro. entonces. No, eso claro, de lo de esos fue una gritos. técnica que era explotar hacia afuera, que dure entre 0 a 5 segundos, después se me fue a 5, se iba un poquito más porque seguía hablando, pero es el tiempo que vos llegás hasta el fondo. Y ahí cambiás y salís de nuevo a competir. Y eso lo hacía muy bien. Él lograba explotar para luego competir el otro punto con todo. Claro. Un reseteo. Cuando son deportistas, quizás, no sé de qué edades manejas vos, pero cuando son chicos, ¿cómo haces para ayudarlos con el manejo del lenguaje, con esto de poner palabras, sacarlo afuera? Y lo tenés que hablar de manera muy pedagógica. Mm, O sea, el paciente más chico que yo tengo es un tenista mexicano de 10 años. claro. Pero le explico a él y le explico a los 2 padres que fueron deportistas lo que vamos trabajando Mm, y ellos lo terminan de hablar en la cena, los conceptos que hablamos con él. Se los siguen explicando en la cena. mm. Mira. Respecto, perdón, es muy interesante. Hace no mucho, a partir bueno, del documental de Pérez Roldán y todo lo que salió más a la luz, creo que Zabaleta y algunos tenistas están trabajando mucho en los juveniles, en los infantiles, para que ya arranquen la carrera acompañados de psicólogos. El tema Bueno. es cómo trabajan, porque o sea, es muy linda la frase, el tema es si se cumple en la realidad. Claro. O sea, porque yo fui director de la Asociación Argentina de Tenis también, entonces
yo hacía, por ejemplo, reuniones permanentes y una vez por mes reunión de padres para explicarle a los padres, que no era que yo le estaba explicando, todos hacíamos como una terapia, porque no hay guía para padres, y Claro. menos guía para padres de tenistas. Entonces, ¿cómo teníamos que manejarnos con esos chicos? Son cosas que son necesarias. Yo la verdad que no estoy tan involucrado en la Selección Argentina de Tenis hoy, pero me gustaría saber cómo lo hacen también, Mm. porque realmente es necesario, por todo lo que estamos hablando de los chicos y lo que ocurre en las pensiones de fútbol también. Claro, yo fundamentalmente el concepto que decía Sabeta es que es necesario. Ah, claro, sí, sí. Eso decían. Sí, pero el fútbol también es necesario en las pensiones, pero no se hace muchas No es veces. fácil, No es no va a fácil, ser fácil. no es Están las fácil. pensiones, el sufrimiento de los chicos. Sí. Claro. Se deben imaginar y soñar con debutar en primera, llegar a primera, y si no llegan es una frustración. Sí. Exigencia. Ahora, ¿la mentalidad ganadora se desarrolla? Y hay 2 o 3 cosas que se pueden trabajar. ¿Y fuera del deporte nos podés dar esos tips? ¿Sí? ¿Cuáles son? Primero, una cualidad muy importante es el coraje, digamos. Tener coraje y saber arriesgar, pero con... Tener huevo. No, que no No es se huevo. mide la Coraje no es lo valentía en mismo. huevos. Ah, no, quería ver ahí si se ahí decía. decía que el coraje tiene que ver con el pensamiento estratégico también. Ok. O sea, dónde y cómo arriesgo. Ok. O sea, cuándo, dónde. Después, esa tolerancia permanente a la frustración, pero aceptándola. O sea, aceptando que Claro. van a pasar cosas. Porque hay gente que se sorprende mucho cuando, sí, pero esto es parte del proceso. O sea, un partido de tenis es increíble. O sea, son 130 puntos, de los cuales el ganador gana 2 puntos más que el que pierde. O sea, que él perdió, Ahí. claro, 58 Perdió un puntos. montón de perdió. puntos. 55, pues 57 puntos, perdió, no sé Claro. cuánto, depende del partido. Es un montón lo que te toca perder y así todo ganás. Hay que tener muy claro, bueno, te diría que la tercer pata, para no irme muy lejos, es la composición de equipos de trabajo que funcionen sin ego, que tengan la humildad necesaria para acompañar al jugador Mm. y que realmente trabajen en desarrollo del jugador, en un desarrollo del jugador importante. Vos has sido y sos psicólogo deportivo de deportes como el tenis, que estamos hablando, el automovilismo, el golf, el fútbol, el polo, no sé si lo dije, bueno, entre otros. ¿La cabeza funciona igual para cada deporte? Digamos, ¿tenés que especializarte en cada deporte o al ser todos tenemos la misma cabeza de algún modo, es como que los tenés que tratar de la misma manera a pesar del deporte que practican? Yo digo ahí, es una buena pregunta, y yo digo que la cabeza del ser humano es una, digamos. Es una. Y los bloqueos, o sea, de acuerdo a las emociones, o sea, el mundo emocional, a cada uno lo secuestra algo y de una manera particular. Claro. Sí. Si a mí me secuestra la ansiedad, digamos, cuando quiero rendir, me secuestran, haga lo que haga. Sí. Entonces hay que saber cómo destrabar esto en el ser humano. Porque hasta los trabajos de equipo que yo puedo llegar a dar en una empresa empiezan por un autoconocimiento personal. Si vos no destrabas lo tuyo, tus problemas, esos problemas bajo presión, bajo alguna circunstancia, van a volver a aparecer Claro. y van a romper el equilibrio. Ok. O sea, con esto te digo que para mí el trabajo empieza desde lo individual, fuerte, Fuerte. y luego en lo que es el tercer ítem que te di, el trabajo en equipo, es saber que tenés que dejar de lado tu ego y apelar a mucha humildad para trabajar. Ahora, ya que mencionas el ego, ¿cómo diferenciamos ego de autoestima? A ver, estamos hablando de algo bastante parecido porque generalmente la gente tiene buen ego, tiene una buena autoestima, ¿está bien? No está pensando tanto en cosas, en debilidades, sino que le pasa por arriba. O sea, es bueno tener buen ego, digamos, para decir una frase. Ahora no tiene que ser desproporcionado para el otro lado. Ahora, la persona que tiene buen ego no está hablando de debilidades, no está hablando de problemas, no ve tanto ya pasa por arriba de una etapa. Arranca en otra etapa. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es como que esa confianza básica que te da el ego, la primera, la buena, es positiva. Bien.
¿Cómo se gestiona a un atleta que no puede fallar? Porque, a ver, en esos niveles no pueden fallar. Ellos sienten que no pueden Y fallar. ellos sienten que no pueden fallar. El tema es la Pueden, aceptación. Sí, porque si no aceptan de que van a fallar, es muy probable que pierdan, Falle. que fallen. Es que, perdón, ¿no? Es que además la famosa frase, ¿no? Trillada, gana uno. Sí, gana. Claro. Sí, gana. Pero siempre querés La vos. vida. Y lo uno. demás que tuvieron, digo, un mal psicólogo, no eran buenos, gana uno. Gana. Claro. Y, perdón, Sí. a ver, un torneo de tenis, vamos a hablar de un torneo de tenis, puede ser en otros deportes. 2 jugadores llegan a la final. Sí. El que pierde la final, Sí. ¿se siente perdedor o ganador? A pesar de haber ganado varios partidos y haber llegado a esa final. ¿Viste que eso del segundo, que nadie lo disfruta, del ser segundo? El día de la final, el día entero de la final, se siente perdedor. Mm. Al otro día, si puede dormir, genial. Desayuna, empieza a entender y a ver la mirada de los otros, como diciendo, Juan es finalista de Roland Garros. Claro. Te felicito, Juan, qué partido hicieron, qué buen torneo. Empieza a entender que en la mirada del otro y el reconocimiento, es como diciendo, llegaste a una final de Roland Garros. O sea, Claro. llegaste a una final. Los otros te miran y te dan esa visión de logro. Ese guiño de... A mí, Pablo, me pasa algo. Les digo, soy multideportista amateur y en el fútbol atajo de toda la vida. Y me pasa algo que es muy egoísta. Si yo atajé bien y el equipo perdió, yo me siento ganador ese día. Sí, Ese bueno, individualismo. no, bueno, pero pará, Y perdón, y si el Está equipo bien. gana y yo atajé mal, no me siento ganador. no, claro, pero porque hay un tema de rendimiento personal ahí, ¿eh? Claro. Sí, está bien. Tenés un, No, yo un comparto. paciente nuevo. Posible paciente acá. Pasado de ego. Ya vamos a hablar de esto. Claro, espera un ratito. Pablo, te vamos a hacer una pregunta que nosotros la denominamos la pregunta crocante, que es auspiciada por Matix, que te presenta el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo, maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tus Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix, ¿ok? Matix, el sabor crocante del snack. Y ahora sí te hago la pregunta por sí o por no. ¿Qué juega más en contra, la obsesión por ganar o el miedo a perder? El miedo a perder. Mm. Bien, categórico. Sí. Se la Sí, jugó. sí, se la jugó con la... Ahora, Tener actitud positiva es mejor que tener actitud negativa, sería. Sí, a ver. ¿tenemos tendencia? El querer ganar es una obviedad absoluta. No conozco a nadie que entre a una cancha a perder. A nadie. Claro. Pero la obsesión te traba. Te traba porque te saca el rendimiento. Y te pone en una faceta de resultado donde empieza a generar ansiedad, te vas de foco. Mm. Ahora, igual estás pensando en el logro, en ganar. El miedo a perder por momentos es desesperante, porque te empezás a encontrar con los fantasmas. Mm. Y bueno, ese lugar de la escena de angustia, yo prefiero no Claro. llegar. Y eso hay que Ya la aplicarlo conozco. a todos los ámbitos A de todos la los vida. ámbitos. Ya de la la conozco, vida. claro, ese lugar prefiero no. Ahora, hablábamos antes que hay un artículo de Freud que dice los que fracasan al triunfar. Sí. ¿Qué significa? A ver, te tengo que poner un ejemplo porque es muy largo. Sí. Yo una vez tenía un tenista que era genial porque jugaba muy bien, pero viajaba, no le gustaba mucho viajar y estaba de novio acá. Mm. Y veíamos que todas las giras, la última semana, perdía el primer partido y al otro día estaba en Buenos Aires. Y no entendíamos. Hasta que empezamos a entender de que se volvía antes porque quería estar con la novia acá. No, siempre le echan la culpa a las mujeres. No. Ya sé Como quién es, con la no lo voy a Pinto, dar. con la no. China, ¿Era famosa como- la novia o no? No. Ah, no. No. El romanticismo. El amor, El amor es más fuerte. Entonces, la verdad que a él en ese momento, te lo pongo en un es muy fácil de ver, porque él ganando no era feliz. ¿Se entiende? En ese momento quería volver Ok. antes. Claro. Mirá. Y hay casos de que cuando el jugador va pasando de nivel y va llegando más arriba, toda esta fama y todo esto lo abruma. Y prefiere estar en un nivel más bajo
más contenido, Soportable. soportable, Mm. porque lo otro lo agota, no lo puede manejar. Hay muchos casos así. Muchos casos así. Y vinculado a eso, ¿no está también esto de gané y se terminó lo que deseaba? El Claro, duelo. no más El bien. duelo de que gané. Cuando terminás cuando los jugadores cumplen el objetivo que tenían y lo logran, sienten un vacío existencial. Sí. Pues dice, ¿y ahora? Te mira para atrás y dice, ¿y ahora? Es un poco lo que hablábamos antes de los casos de que los que dejan de jugar al fútbol, que en cierta forma es un logro y quedan. Sí. Es un poco eso. Claro. ¿Te sentís responsable cuando las cosas no salen? Bueno, por una parte sí, también. Sí. No me lo tomo mal porque ya estoy acostumbrado. Si vos realmente te lo tomás como muy personal, no puedes trabajar de esto porque la verdad que se pierde mucho más de lo que se gana. Claro. Pero trato de entender, ¿viste? ¿Qué pasó? Nada más. Pero, a ver, la palabra responsable es fuerte. Sí, me hago cargo de mi parte un poco, pero sigo viviendo bien, porque aprendí, ¿eh? ¿Y te haces cargo de tu parte cuando las cosas sí salen? Sí, también. También. Sí, también. ¿Crees que el hecho de analizarse hoy, de tener una contención psicológica y demás, está menos demonizado que antes? Quizás, como decías al principio, antes ir al psicólogo era una cosa de debilidad, el Sí. débil mental, y que hoy está más naturalizado. Totalmente, sí, sí, sí. Hoy está absolutamente del lado del rendimiento, de la eficiencia, de ser mejor competidor. No hace falta que me des nombres, pero digo, ¿hay algún deportista que no haya tenido esa contención y que decís, si hubiese ido a terapia, hubiese rendido de otra manera? Yo creo que varios. Mm. Yo creo que varios, pero no se puede dar nombres. No No. se pueden. Para ir terminando, lo último que te quería preguntar. Vos sabés que fue él el psicólogo, ¿no? Se puede decir, de la delegación paraguaya en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? 2012. Sí, ¿Cómo fue la experiencia olímpica? yo no llegué a ir a Londres. no llegaste. Yo estuve trabajando 1 año y medio aproximadamente con todos los atletas en Paraguay. O sea, Paraguay. iba una vez por mes. Lo que pasa es que a mí me rompía la cabeza porque eran deportes que son amateur, que no cobran nada, que realmente te ponen un empeño increíble, capaz que tienen una beca, ¿no? Del Estado, nada más. Sí. Pero era ver algo completamente diferente a lo que yo trabajaba todos los días. Completamente diferente. Y prepararse 4 años para competir un día, una cosa que yo todavía al día de hoy no lo puedo comprender. Claro. O sea, generalmente son héroes, ¿eh? Porque sinceramente depende cómo te levantes ese día también, ¿eh? Tu Sí. rendimiento. Por ahí estás impecable y ese día mal y No. ¿Y los Es 4 que, años? ha pasado. Y O sea, pensemos joder. en esa disciplina que a mí me rompe la cabeza, que son 100 metros, 9 segundos. Sí. O sea, te levantás para 9 segundos, ni siquiera para competir. El otro día estaba hablando con un nadador que había nadado en los Juegos Olímpicos, italiano, y hacía 50 metros crawl. 50 metros crawl. Nada. O sea, lo hacen. O sea, yo voy hasta el baño y ya terminó. 4 carreras hubo. Aparte, Este, para entrenar 50 metros crawl habrá nadado 50.000 kilómetros de 50.000, crawl. claro. Sí. Sí. No, yo trabajé con Meolans, por eso te digo, fui a piletas, todo, yo lo veía entrenar eso y yo decía, yo no puedo creer la fuerza de voluntad que tiene esta gente. Primer turno 4 de la mañana, segundo turno 10 de la mañana, tercer turno 4 de la tarde. Claro. Fue sí, impresionante. Sí. Una fuerza de voluntad. Terrible. Impresionante. Bueno, Bueno, te vamos a despedir, pero antes te vamos a dar un obsequio para ahí que la tomes taza del ahí Club APL. Para mi café tu con leche. cafecito. Bueno, les agradezco mucho. Pablo, Gracias. Gracias, Juan. Un placer y te vamos No, a traer de Diego, vuelta, a invitar gracias, de vuelta Pablo, para que por estés haber con nosotros. venido. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Un aplauso. Ay, cuánto aprendimos. Nos